Vamos a iniciar con un nuevo libro, bueno, un nuevo comienzo. Hoy vamos a iniciar con el libro que conocemos con el nombre de Números. La semana pasada terminamos con la con la última parashá del libro de Levítico. Entonces vamos al libro de Números, capítulo 1. Amén. Y vamos a leer el primer versículo. Dice la palabra del Eterno en Números capítulo 1. Habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, bueno, a esta parashá se le conoce por el nombre de Bamidbar. Le pusieron el nombre de números porque aquí es donde se habla de varios censos. Cada tribu es censada. De hecho, el Eterno ya había censado con anterioridad al pueblo de Israel. Ajá. Lo censó antes de que entrara a Egipto, cuando se dice que eran 70 personas cuando fueron, la familia de Jacob cuando entró a Egipto. También fue censado cuando salieron de Egipto. Ajá. Y aquí nuevamente en el mes segundo, del segundo año después de la salida de Egipto, nuevamente el Eterno pide a Moisés que cense al pueblo. Ajá. Y por los censos que hay de cada tribu, es por eso que le ponen a este libro números. Ajá. Eh, bueno, en realidad la parashá se llama Bamidbar y eso significa en el desierto, así como leemos, habló Adonai a Moisés en el desierto. En el desierto son tres palabras, en el desierto, en hebreo solamente es una y es Bamidbar. Ajá. Ahora, esta parashá habla acerca de los censos que hay, habla de cómo debían de acomodarse las tribus alrededor del tabernáculo. No solamente estaban dispersos, sino debían de acomodar sus tiendas. Cada tribu tenía su lugar al lado del tabernáculo. Ajá. El tabernáculo tiene 4 lados. Ajá. Entonces eran acomodadas 3 tribus de cada lado, lo que daba bueno, ya que si lo sumamos dan 12 tribus. Ujú. Habla de algunos deberes de los levitas. Habla de cómo los levitas sustituyeron a los primogénitos. Recordemos que los primogénitos le pertenecían al Señor. Entonces cada primogénito debía de ser entregado para el servicio del Eterno. Pero en lugar de eso, los levitas tomaron ese lugar y dejaron a los primogénitos, por así decirlos, libres. Ajá. Ahora, hoy vamos a hablar acerca del desierto. ¿Cuáles son las características de un desierto? Es que es un suelo árido, hay poca fauna, hay poca flora, ajá, hay poca agua, hay temperaturas extremas. Ujú. Esas son las características, bueno, de un desierto físico. Ajá. Ahora, no parece un lugar muy bueno donde a lo mejor usted quiera ir a vivir o un lugar donde quisiera ir de vacaciones. Nosotros tenemos desiertos a lo largo de nuestra vida y son aquellos momentos difíciles. A lo mejor son momentos en donde quisiéramos no vivirlos, a lo mejor quisiéramos que pasaran rápido o quisiéramos saltarnos ese proceso. Pero los desiertos son necesarios. Cada persona tiene su propio desierto que cruzar. Nuestro maestro Yeshua, nuestro Adón, él también tuvo que cruzar un desierto. Ajá. Eh, y ahora vamos a aprender hoy cómo debemos de cruzar ese desierto. Ajá. Vamos a estudiar un poco de qué fue lo que hizo el maestro cuando estaba en el desierto. En los evangelios nos habla de cómo Yeshua estuvo en el desierto. Vamos al libro de Mateo capítulo 4. Vamos a darle, bueno, le voy a dar lectura desde el versículo 1.
Y dice la palabra del Eterno. Entonces, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿quién nos lleva al desierto? Mismo Dios hace que nosotros crucemos ese desierto. Antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, tenía que cruzar un desierto. Aquí dice, Yeshua fue llevado por el Espíritu. O sea, no es el diablo, no somos nosotros, sino es Dios mismo que nos lleva a ese desierto. Yeshua fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Para qué somos nosotros llevados al desierto? Bueno, pues hay muchos motivos. Hay uno de esos es para pasar ciertas pruebas. Ajá. Para que nuestro carácter sea moldeado. Para ver qué tan maduros somos. Es donde se pone a prueba nuestro carácter, nuestra madurez. Pero también somos llevados a los desiertos para sacar lo malo que hay dentro de nosotros. Recordemos que el pueblo de Israel salió, pero no pudo pasar a la tierra prometida porque todavía, aunque ya no estaban en Egipto, su corazón de los israelitas estaba en Egipto, no estaba con el Señor. Entonces también muchas veces tenemos que pasar por un desierto porque todavía el paganismo está en nuestros corazones. Ajá. Entonces ya vemos que es porque debemos de pasar una prueba, porque se ve qué tan maduros somos, porque se pone a prueba nuestro carácter, o a veces porque el paganismo, el pecado, está en nuestros corazones. Ajá. Ahora, vemos que Yeshua fue tentado. Vamos a seguir leyendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, aquí se está refiriendo a nuestro maestro. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, nosotros cuando estamos en el desierto, bueno, aquí dice que el tentador, Satanás va a venir a nuestras vidas, va a venir a nuestras mentes. Satanás se presentó ante Yeshua para que él hiciera un milagro. Y ese milagro era de que Yeshua convirtiera las piedras en pan. Vemos que Yeshua, ¿qué estaba haciendo? Estaba ayunando. Y después dice la palabra que él tuvo hambre, él tuvo una necesidad. Viene el enemigo y le dice a Yeshua que convierta las piedras en pan para que Yeshua satisfaciera esa necesidad que tenía. Entonces, muchas veces puede venir el enemigo y nosotros estamos en el desierto y nos puede meter a lo mejor la idea de pedir algo que no nos va a ayudar. Ajá, a lo mejor y hasta es una necesidad como la que Yeshua tuvo. A lo mejor podemos ver que no era a lo mejor tan malo de que Yeshua convirtiera las piedras en pan porque él tenía hambre. Así en nuestras vidas. A lo mejor podemos pedir por algo para satisfacer una necesidad personal. Pero eso era algo incorrecto. Ajá. A lo mejor si Yeshua se hubiera encontrado con una persona o con una familia que tenía hambre, a lo mejor Yeshua sí hubiera convertido esas piedras en pan, pero no para satisfacerse él mismo, sino para satisfacer las necesidades de otros. Ahora, Yeshua tenía la necesidad de la comida en ese momento, porque dice la palabra que tenía hambre. Muchas veces nosotros podemos tener la necesidad económicamente, puede ser algún problema familiar o ministerial. Ajá. Entonces debemos de tener cuidado con lo que le pedimos al Padre cuando estamos en un desierto. Ajá. Vamos a seguir leyendo. La respuesta de Yeshua fue esta. Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. A veces cuando estamos en medio de un desierto, el enemigo trata de que nosotros probemos al Señor. Cuando, bueno, esto está prohibido por la palabra, a excepción de una vez, por ahí en los diezmos y en las ofrendas. Y una vez más, con un milagro para nosotros mismos, no con un milagro para los demás. Ahora, muchas veces podemos pensar cuando nosotros estamos en un desierto que si hacemos algo malo, el Eterno nos va a sacar. Por ejemplo, aquí Satanás le estaba pidiendo a Yeshua que pecara, no solamente por probar al Señor. Dice que lo puso en un pináculo muy alto y que él tenía que saltar. El suicidio es un pecado. Ajá. Muchas veces nosotros cuando estamos en un desierto, a veces pasa por nuestras mentes o viene el tentador y nos dice que hagamos algo incorrecto, algo que va en contra de la palabra del Eterno, y que el Eterno va a mandar a sus ángeles y de todos modos nos va a rescatar. Ajá. Bueno, eso es algo incorrecto porque aquí el Satanás le estaba pidiendo a Yeshua que cometiera ¿qué? Suicidio. Ajá. Entonces eso es un pecado. Nosotros debemos de tener cuidado cuando estamos en el desierto de no tentar a Dios, de no pecar. Ajá. Porque, bueno, por misericordia del Eterno, por gracia, Él nos puede sacar. Pero al final de cuentas, pues no pasamos la prueba del desierto. Lo que debemos de hacer es seguir adelante y no caer en esas trampas. Ajá. Vamos a ver la respuesta que Yeshua dijo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, nosotros conocemos qué es lo que pasa después de que Yeshua pase el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Yeshua inicia su ministerio. Por lo regular, cuando nosotros iniciamos algo, tenemos que pasar por un desierto. Ahora, como lo dije con anterioridad, todos debemos de pasar un desierto o varios desiertos a lo largo de nuestra vida. Yeshua antes de iniciar su ministerio tuvo que pasar por un desierto. No sé si usted ya va a la mitad de su ministerio, si todavía no lo inicia, si yo lo va a iniciar, pero si ya lo va a iniciar, créame que tiene que pasar por un desierto. Ahora, Satanás llevó a Yeshua y le dijo que le iba a dar todos los reinos de la tierra, así postrado le adorara. Bueno, nosotros en el desierto, ya el último plan del enemigo es ofrecernos cosas. Nos puede ofrecer un trabajo, nos puede ofrecer dinero, nos puede ofrecer un carro, nos puede ofrecer poder, nos puede ofrecer propiedades. Ajá. Nos puede ofrecer todo esto como una trampa para que no pasemos ese desierto. Ajá. Y bueno, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado porque a lo mejor vas a iniciar el ministerio donde Dios quiere que te desarrolles. Y de repente te viene un trabajo muy bueno. O de repente te ofrecen una casa muy buena. Pero en un lugar donde no te vas a desarrollar como Dios quiere que te desarrolles. Ajá. Ahora sí que todo esto iba a alejar a nuestro maestro de lo que en realidad tenía que haber hecho. Ajá. Entonces hay que tener cuidado de cuando vamos a iniciar algo y de repente vienen ideas, vienen pensamientos, viene otra gente y nos ofrece muchas cosas donde bueno, se ve que si las aceptamos vamos a tener una buena vida, una vida sin problemas, a lo mejor por el dinero, una vida sin necesidades, tal vez por una casa, por un buen trabajo. Ajá. Entonces, el último plan del enemigo es tratarte de desviar dándote cosas falsas.
Ajá. Y ahora todas estas cosas falsas lo que hacen es desviarte de la verdadera voluntad del Eterno. Y recuerda que esto es al final del desierto. A lo mejor tú puedes pensar, no, pues ya con estas nuevas oportunidades que se me están presentando, pues creo que ya salí del desierto. Pues todavía ahí hay que tener cuidado. Si es la voluntad del Eterno que nosotros tomemos alguna de estas cosas que se nos ofrecen. Ajá. Vemos que eso le hubiera quitado la dirección a Yeshua, eso nos puede quitar la dirección a nosotros de la voluntad del Creador, de la voluntad de Dios. Ahora, algo donde debemos de tener cuidado. Satanás te va a ofrecer el premio, tal vez de la visión que tú tenías, de la meta que tú tenías, ajá, pero de la manera incorrecta. Ajá. Vemos que Yeshua, ¿qué vino a hacer? Vino a predicar el reino. Él vino a rescatar el reino que Adán perdió. Ahora, ¿qué le estaba ofreciendo aquí Satanás? Le estaba ofreciendo ese reino, pero se lo estaba ofreciendo en el camino equivocado. ¿Él qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Yeshua para obtener ese reino? Él se tenía que postrar, él tenía que adorar. Entonces muchas veces el enemigo tenemos esa visión, ya la tenemos clara, ya sabemos a dónde nos dirigimos. Pero muchas veces viene el enemigo, ajá, y nos ofrece eso, pero nos los ofrece de la manera incorrecta. A lo mejor podemos llegar a ese lugar, por ejemplo, si nuestra visión era llegar a ser gerentes de una empresa, ajá, a ser dueños de una propiedad, a viajar a algún lugar, el enemigo nos los va a ofrecer de esta manera. Primero, pues haciéndolo de una manera que no está bien ante los ojos del Eterno. Como por ejemplo Yeshua tenía que adorar. Nosotros a lo mejor si estamos por ahí mintiendo, si estamos cometiendo idolatría, si estamos sobornando para llegar a ese lugar, no es el camino correcto. Aunque al final a lo mejor pudiera ser de que aparentemente sí nos va a llevar a la visión a donde nosotros debíamos de llegar. La visión de Yeshua en su vida era predicar el reino y recuperar el reino y extender el reino, ajá, aquí en esta tierra, que ese reino celestial tuviera un impacto aquí. Y el enemigo le estaba ofreciendo eso al maestro, pero de la manera incorrecta. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso, de que a lo mejor llevamos en dirección a la visión donde el Eterno nos mandó, pero si por ahí hay alguna prueba de que lo hagamos de la manera incorrecta, no debemos de tomar ese camino, ajá, aunque pareciera que a lo mejor es la más fácil. Ajá. Vemos que Yeshua vino a recuperar el reino, pero no lo debía de hacer de la manera incorrecta. Ahora, todos nosotros, ustedes niños, jóvenes, pastores, todos los que estamos escuchando este mensaje, todos vamos a tener un desierto, ajá, que cruzar. No hay ni una persona en este mundo o que Dios haya creado que no pase por un desierto. Ahora, ¿los desiertos son malos? No, no son malos, sino son buenos. Vemos que Yeshua, antes de iniciar con su ministerio, tuvo que pasar por un desierto donde tuvo que sufrir, donde su carácter tuvo que ser moldeado. El pueblo de Israel tuvo que pasar por un desierto antes de que se casara con el Eterno. Incluso el pueblo de Israel se casó en un desierto. Ajá. Dios se casó en un desierto con ellos. Dios les entregó ahí sus mandamientos. Ahí le entregó su ley en un desierto. Uh-huh. Los desiertos son buenos para nuestra vida. No debemos de tomarlos como malos. Son oportunidades, porque una vez que pasamos esos desiertos, bueno, el Eterno dice en el último versículo, bueno, en el versículo 11, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, aquí vemos que el enemigo, pues como vio que no pudo con nuestro maestro, se tuvo que ir. Ajá. Entonces cuando tú estás pasando por un desierto, las pruebas no son para siempre. Ajá. Las pruebas tienen que pasar en algún momento. El desierto igual a veces depende de nosotros, ¿verdad?
¿Qué tanto queremos que dure? El pueblo de Israel, bueno, quiso que durara 40 años. Ajá. Entonces a veces también depende de nosotros si nos quedamos estancados en ese desierto o si vamos a pasar a la tierra prometida. Ahora, ¿cómo es que nos vamos a estancar en ese desierto? Bueno, si caemos en las trampas del enemigo. Si caemos en las trampas del enemigo, nos vamos a estancar en ese desierto mucho tiempo. Ajá. Ya vimos cómo Yeshua pasó ese desierto. Lo pasó en ¿cuántos? En 40 días. Ajá. Bueno, entonces un desierto no debe de pasar más de 40 días si seguimos el ejemplo del desierto. Si seguimos el ejemplo de Yeshua. Ahora, si tomamos el ejemplo del pueblo de Israel, duró 40 años. Ajá. Creo que duró mucho. No debió haber durado los 40 años en el desierto. Ajá. Nosotros entonces hay que estudiar mucho el capítulo donde Yeshua cruzó el desierto. Yo creo que ahí el Eterno va a mandar revelación a nuestras vidas para que ese desierto sea rápido. Ajá. Como repetí, bueno, 40 días son poquitos en comparación a 40 años. Y esos desiertos vemos que no son malos, son buenos porque nos ayudan a crecer espiritualmente, nos ayudan a madurar. Y bueno, al último viene la bendición del Eterno, dice después, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, una vez que pasamos todas estas pruebas, todo este desierto, el Eterno va a poner a las personas correctas para que nos ayuden, ¿para qué? Para que nos sirvan y ahora sí desarrollemos o vayamos en camino hacia esa visión, a donde el Eterno quiere que nos dirijamos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Ajá.